Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Joe Antonio Vázquez Amaya. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Gerardo Barrios. Y como parte de mi servicio social estudiantil estoy elaborando estos podcasts como una herramienta de apoyo para otros estudiantes de derecho, ¿verdad? Y específicamente están enfocados en el derecho civil desde una perspectiva de la legislación salvadoreña, ¿verdad? Bueno, este es el podcast número 4 que realizo, y en los podcasts anteriores, para quienes no lo han visto, abordamos diferentes temáticas como por ejemplo las generalidades del derecho civil. Concluimos en términos bastante prácticos qué es el derecho civil. Mencionamos que es una rama del derecho privado porque regula las relaciones jurídicas entre las personas, eh, que se basan, ¿verdad?, en bienes, estas relaciones, y en obligaciones con sujeción al patrimonio. También conocimos aspectos fundamentales del derecho patrimonial. Posteriormente también abordamos la temática eh, del derecho de las obligaciones, identificando que estudiar este tema es de mucha importancia, ¿verdad?, para nosotros como estudiantes de derecho, ya que las obligaciones están presentes en nuestra vida diaria, ¿verdad? Veíamos todo esto. También citábamos las disposiciones legales basadas en la normativa salvadoreña que lo regulan. Dentro de ellas tenemos el artículo 1308 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Que establece que las obligaciones, perdón, del Código Civil, que establece que las obligaciones nacen de los contratos, los cuasicontratos, de los delitos o los cuasidelitos, faltas y de la ley. Veíamos todo este tema del derecho de las obligaciones, y distinguimos entre cada una de ellas y mencionamos que en la que nos vamos a enfocar para estos podcasts de aquí en adelante es precisamente en las obligaciones que nacen de los contratos, ¿verdad? Esa es la que vamos a tomar en cuenta, la que vamos a tener presente, y partiendo de eso, ¿verdad? Conocimos los elementos de una obligación mediante un ejercicio práctico que realizamos, ¿verdad? También conocimos las características de la obligación. eh, Vimos algunas de sus clasificaciones que se realizan por la doctrina. También conocimos el efecto que ocasiona las obligaciones, y dentro de ese efecto mencionamos que pueden darse diferentes escenarios, ¿verdad? Pueden darse múltiples escenarios, como por ejemplo uno de los escenarios que mencionábamos, ¿verdad?, es que el efecto de este contrato sea el cumplimiento voluntario, ¿verdad? Que es lo ideal, lo mencionábamos así, cuando el deudor entrega lo prometido, ¿verdad? No espera que nadie lo obligue, no espera que nadie ejerza fuerza o se haga de manera coercitiva, sino que voluntariamente él sabe cuáles son sus obligaciones y las cumple. Por eso mencionábamos que este es uno de los efectos principales, es lo que se espera, ¿verdad?, dentro de las obligaciones, y por eso mencionábamos que es lo ideal, ¿verdad? También mirábamos como segundo punto un incumplimiento. ¿Qué es esto? Cuando el deudor no cumple con lo que se espera, ¿verdad? Este incumplimiento también puede ser de dos formas. Puede ser un incumplimiento total o un incumplimiento parcial, ¿verdad? Total cuando el deudor no cumple con nada de lo que ha prometido, o un incumplimiento parcial cuando el deudor, si bien entregó parte de lo que estaba obligado o cumplió con parte de la prestación que tenía, pero no cumplió en su totalidad, ¿verdad? Es decir, existió todavía una parte que no se cumplió, no fue cumplida por el deudor. Por eso mencionamos que este incumplimiento puede ser total o parcial. Esto, ¿qué se genera cuando nos encontramos en un escenario como este segundo, de un incumplimiento? Bueno, genera consecuencias legales, ¿verdad? Como por ejemplo multas, indemnizaciones. Entonces, este escenario lleva a otras instancias, ¿verdad? Cuando ya el deudor no quiere cumplir. Eh, También hablamos de la transmisión de las obligaciones, ¿verdad? Que ocurren
cuando los derechos y deberes pasan a otra persona. Y mencionamos algunas figuras, como por ejemplo mencionamos la cesión de derechos, donde el acreedor transfiere su derecho a otra persona. También mencionamos la subrogación, que es cuando un tercero asume la deuda del deudor original, ¿verdad? Pero vamos a enfatizar en este segundo escenario que mencionábamos, ¿verdad? Que es el del incumplimiento. ¿Qué hacemos cuando existe un incumplimiento? Como acreedores, ¿qué haríamos cuando existe un incumplimiento? La persona, el deudor, no quiere cumplir con su prestación, lo que ya se pactó mediante un contrato, el deudor se niega a cumplirlo, ¿verdad? Que ya veíamos, puede ser en su totalidad o puede ser de una forma parcial, con cierta parte de lo que se había comprometido no lo quiere cumplir. ¿Qué haríamos como abogados? ¿Qué haríamos como acreedores? O como, supongamos que el acreedor nos visita en calidad de abogado, ¿verdad? Pues en mi caso, y probablemente los que estén viendo este video seamos estudiantes aún, pero ya podemos ir pensando, ¿verdad? ¿Qué haríamos en una situación como esta, de un incumplimiento? Pues veíamos que parte de las características de las obligaciones es que son coercibles, ¿verdad? Pueden obligarse. Entonces, ¿pero quién va a obligar? No somos nosotros mismos, ¿verdad? No, de ninguna manera, sino que vamos ante un juez a que obligue al deudor a cumplir con su obligación, ¿verdad? Pero cuando vamos ante un proceso judicial, nace para quien presenta la demanda la obligación de probar hechos que está introduciendo al proceso. Y entonces, si vamos ante el juez, lo que vamos a presentar es una demanda. Y aquí ya nos vamos introduciendo a la parte procesal del derecho civil, ¿verdad? Lo que vamos a presentar es una demanda ante un juez cuando queremos obligar a esta persona a que cumpla con este contrato, ¿verdad? Y cuando presentamos la demanda, también inmersamente nace la obligación para el que la presenta de probar los hechos que está introduciendo al proceso, porque en la demanda va a introducir hechos, si bien va a tener una pretensión al final, pero antes de ello deben de eh, enlistarse los hechos, lo que ha sucedido y por qué se está pretendiendo determinada cosa, ¿verdad? Entonces, pero más adelante vamos a ir viendo todo esto de las demandas y los procesos, ¿verdad? Pero ahorita que quiero caer o en qué quiero hacer principal énfasis es en que es necesario muchas veces probar estas obligaciones. Probar estas obligaciones. Necesitamos la prueba de las obligaciones. Y es allí entonces donde nos encontramos con este escenario, ¿verdad? De la prueba de las obligaciones. Es por ello que vamos a iniciar con este tema ahora, que es muy interesante, puesto que es muy frecuente que existan situaciones de incumplimiento a las obligaciones. No debería de ser, porque como ya veíamos, lo ideal es que se cumpla, ¿verdad? Se surja un cumplimiento voluntario, sin embargo, no siempre es de esa manera y muchas veces existen incumplimientos por parte del deudor, ¿verdad? Y se genera este tipo de situaciones y es necesario llegar hasta la instancia de un juez para que lo obligue, ¿verdad? Entonces, en esta diapositiva que tenemos en pantalla, ya hablamos de la prueba en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Recordemos que como una de las características de estos podcasts es que están orientados, ¿verdad?, a la normativa salvadoreña. Iniciamos abordando esta normativa que regula los procesos civiles y mercantiles que se inician ante un juez, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice esta normativa? ¿Qué nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a la prueba? Recordemos que no vamos todavía a abordar en sí los procesos que regula el código, pero sí queremos abordar lo que es la parte de la prueba de las obligaciones. Recordemos que todavía estamos como cerrando el tema del derecho de las obligaciones para iniciar lo que es el derecho procesal civil y mercantil. Entonces, en esa transición quiero que dediquemos este podcast a hablar de la prueba de las obligaciones.
Eh, entonces, y donde encontramos regulado este tema es precisamente en este Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 312 nos dice que es un derecho de las partes. Al leer el artículo 312 tenemos lo siguiente, nos dice, las partes tienen derecho a probar en igualdad de condiciones las afirmaciones que hubieran dado a conocer sobre los hechos controvertidos que son fundamento de la pretensión o de la oposición a esta, a que el juez tenga en cuenta en la sentencia o decisión las pruebas producidas y a utilizar los medios que este código prevé, así como aquellos que, dada la naturaleza del debate, posibiliten comprobar los hechos alegados. Entonces tenemos que las partes tienen derecho a probar, en este artículo. Entonces la prueba es un derecho que tienen las partes, ¿verdad? Las partes precisamente. También tenemos que son objeto de prueba las afirmaciones expresadas por las partes, la costumbre y el derecho extranjero. ¿Dónde encontramos eso? En el artículo 313, 315 y ahí precisamente en esos dos artículos lo encontramos. ¿Qué nos regula el 313? El objeto de prueba. Nos dice que la prueba tendrá por objeto las afirmaciones expresadas por la parte sobre los hechos controvertidos. Entonces, ¿sobre qué recae la prueba? Sobre las afirmaciones que las partes hacen, ¿verdad? Mencionamos anteriormente, la demanda que presentamos, ahí van a ir afirmaciones de hechos. Esas afirmaciones son las que deben de ser probadas. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice el artículo 313? La costumbre siempre que las partes no se pongan de acuerdo sobre su existencia o sobre su contenido. En ese caso, si alguien quiere, recordemos que la costumbre también es fuente de derecho, si alguien quiere recurrir a esto, debe probar que la costumbre, ¿verdad?, existe. También el derecho extranjero, lo que sí no debe de probar nadie es el derecho nacional. ¿Por qué? Por el principio de que, recordar que tal vez ya lo habremos escuchado, de que el juez conoce el derecho, ¿verdad? Pero el derecho nacional, en caso de que se utilice un derecho extranjero, debe de probarse en lo que respecta a su contenido, a su vigencia, ¿verdad? Pudiendo valerse el tribunal, dice el mismo artículo, de cuantos medios de averiguación estima necesario para asegurar su conocimiento. Es decir, si vamos a citar derecho de otro país, ahí sí es necesario la prueba, ¿verdad? Y el 315 que nos habla de la prueba del derecho. Nos dice que la parte que sustente su pretensión en norma de derecho extranjero deberá probar su contenido, su vigencia, ¿verdad? Entonces nos vuelve a repetir en cuanto a lo del derecho extranjero. ¿Qué nos dice también este código respecto a la prueba? Nos dice que existen excepciones de prueba, es decir, aspectos que no requieren ser probados. O sea, no todo vamos a venir a probar, no vamos a irnos a poner prueba para cada cosa que establezcan ahí en la demanda, que se establezca en la demanda, ¿verdad? Existen cosas que no requieren ser probadas, nos dice el mismo Código Procesal Civil y Mercantil, pero nos preguntaremos, pero ¿qué cosas no requieren ser probadas? Bueno, eso lo vamos a encontrar regulado precisamente en el artículo 314 de este Código Procesal Civil y Mercantil, y nos regula lo que es la excepción de prueba, ¿verdad? La excepción de prueba. Y nos dice, no requieren ser probados, y nos enlista cuatro cosas. Primero, los hechos admitidos o estipulados por las partes. ¿Qué quiere decir? Que las partes, si aceptan, están de acuerdo en cuanto a los hechos, esos hechos ya, si la parte dijo, sí, es cierto, eso sucedió, no necesita ser probado si la otra parte ya lo admitió, si la otra parte ya lo, ya lo, ya lo aceptó. Entonces, ¿y en qué momento lo va a aceptar? Bueno, no nos queremos adelantar en eso porque los siguientes podcasts son precisamente relacionados con las diferentes etapas que se realizan en los procesos, los diferentes procesos que se pueden realizar, y ahí vamos a entender en qué momento las partes pueden aceptar este tipo de hechos, pueden coincidir en los hechos. Entonces, en ese caso, esos hechos en los cuales las partes lograron coincidir, esos no requieren ser probados. Solamente aquellos hechos en los cuales las partes
no se pusieron de acuerdo y las partes, una dijo una cosa y la otra dijo otra cosa. Entonces, esos hechos en los cuales no se pusieron de acuerdo, esos sí requieren ser probados en el momento oportuno. Más adelante vamos a ver que no se prueba en cualquier momento tampoco. Existe un momento estipulado en el cual podemos introducir la prueba, en el cual podemos producir la prueba. Vamos a ver más adelante todos estos momentos, ¿verdad?, en los cuales se puede. Entonces, siguiendo con el punto de las excepciones de prueba, tenemos los hechos admitidos por las partes, ¿verdad? Esos no requieren ser probados. Tampoco los hechos que gocen de notoriedad general, ¿verdad? Hay hechos que sin duda nadie los va a discutir porque son de conocimiento público, ¿verdad? Todo el mundo sabe que eso es así. Entonces, esos hechos no requieren tampoco de prueba. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Ya eso es de dominio público, es de conocimiento público, es algo que ya está a la vista, por así decirlo. Todos lo saben, nadie va a poner en duda que eso es así. Tampoco este otro punto, los hechos evidentes, ¿verdad? Nos habla de un tercero, los hechos evidentes, aquellos hechos que pues por obvias razones así son, ¿verdad? O que están a la vista y no necesitamos ir o llevar algo que lo compruebe. ¿Por qué? Porque está a la vista, ¿verdad? Es algo que de lo cual todos saben, ¿verdad? Se pueden apreciar, pueden ser vistos por cualquier persona. En cuarto lugar nos habla de la costumbre, ¿verdad? Y nos vuelve a mencionar si las partes estuvieran conformes con su existencia y contenido y sus normas no afecten el orden público. Solo en este caso la costumbre no debe ser probada si las partes están de acuerdo otra vez. Si las partes coinciden en la costumbre, entonces, y están de acuerdo que si la costumbre en esos casos se da, entonces no requiere ser probada. Estamos ante una excepción de prueba. Caso contrario, como ya veíamos en los artículos anteriores, la costumbre sí debe de ser probada. Cuando las partes no se logran poner de acuerdo, la costumbre sí es objeto de prueba, sí debe de ser probada. Y como último punto tenemos que el Código Procesal Civil y Mercantil nos habla de la posposición de la prueba. Nos habla en el artículo 7 y 317. ¿Qué es esto de la proposición de la prueba? Lo encontramos en el artículo 7, que nos dice que los hechos en que se fundamente la pretensión, que es la que va en la demanda, y la oposición, que se conoce en el proceso, solo podrán ser introducidos al debate por las partes. La actividad probatoria debe recaer, nos dice, exclusivamente sobre los hechos afirmados por las partes o por los que tienen la calidad de terceros de conformidad a las disposiciones de este código. En su caso, en consecuencia, el juez no podrá tomar en consideración una prueba sobre hechos que no hubieran sido afirmados o discutidos, dice, por las partes. La proposición de la prueba nos vuelve a mencionar que corresponde exclusivamente a las partes o terceros. Sin embargo, respecto a la prueba que ya fue debidamente y oportunamente aportada y controvertida por las partes, el juez podrá ordenar diligencias para mejor proveer, pero nos establece un punto bien importante, pero con el fin de esclarecer algún punto oscuro o contradictorio, ¿verdad? Solo en esos casos el juez puede introducir pruebas. Caso contrario, en el derecho procesal civil y mercantil, a diferencia de otras ramas del derecho, como por ejemplo probablemente derecho penal o derecho de familia, ¿verdad? Ahí sí el juez, sí, en derecho de familia el juez sí puede proveer pruebas. En estos casos del derecho civil, derecho procesal civil no puede. Recordemos que es un derecho privado, un derecho que pertenece exclusivamente al debate a las partes, ¿verdad? Y el 317 nos habla de que la prueba deberá ser propuesta por las partes en la audiencia preparatoria o en la audiencia de procedimiento abreviado. Aquí ya nos habla del tiempo. Sin embargo, pues más adelante vamos a hacer énfasis sobre esto. Pero, ¿qué medio utilizamos para probar? Bueno, el artículo 330 nos establece que la prueba
producirse por cualquiera de los medios probatorios regulados en este código, entre los cuales, ¿verdad?, menciona documentos, que estos pueden ser instrumentos públicos y privados. Esto en el artículo 331 y 32 del Código Procesal Civil y Mercantil. También nos habla de la declaración de parte, en la cual la misma parte ofrece su declaración, ¿verdad? La misma parte se ofrece como testigo. También nos habla del interrogatorio de los testigos en 354 y siguientes. También nos habla de la prueba pericial, que es cuando se requieren conocimientos científicos, artísticos o de alguna técnica especializada, ¿verdad? También nos habla del reconocimiento judicial, cuando es necesario que el juez reconozca personalmente a una persona o un objeto o un lugar. Esto del artículo 390 en adelante, todo del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? También nos habla de los medios de reproducción de sonido, voz o imagen y almacenamiento de información. Esto en el artículo 396 en adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí pues ya vemos lo que son los requisitos de la prueba en esta diapositiva. Y pues si bien anteriormente mirábamos, ¿verdad?, que la prueba es un derecho que tienen las partes de un proceso, o sea, tanto en las partes, tanto el demandante como el demandado, cabe aclarar que como todo derecho, ¿verdad?, no es un derecho absoluto. ¿Qué significa esto? Es decir, que no podemos ejercerlo de manera antojadiza, ¿verdad?, o como se nos ocurra hacerlo, sino que se debe de cumplir con algunos requisitos esenciales para que pueda ser ofertada y producida en un proceso esta prueba que queremos introducir, ¿verdad? Como estudiantes de Derecho, cabe advertir que debemos de familiarizarnos con estos términos, ¿verdad? Ya que al acto de llevar prueba ante un juez se le denomina ofrecer prueba o oferta probatoria, perdón. Al acto de darlos a conocer en la audiencia, ya sea por medio de la oralidad o medios digitales, según sea el caso, lo que veíamos anteriormente, se le denomina la producción de la prueba. Entonces, continuando con este tema de los requisitos, vamos a decir que toda prueba que sea propuesta por las partes debe de cumplir con estos aspectos que tenemos en pantalla. El primero es el de licitud, y lo encontramos en el artículo 316 del Código Procesal Civil y Mercantil. No puede introducirse al proceso documentos que son o que fueron obtenidos de forma fraudulenta. Es decir, aunque usted está seguro que con un determinado documento puede probar los hechos planteados, pero si ese documento lo hizo robado, lo más seguro es que será objetado por su parte contraria. La parte contraria lo va a advertir al juez y no será admitido, o si es de conocimiento del juez, eso no será admitido, ¿verdad? Esto sin perjuicio, ¿verdad?, del delito que se haya cometido y el proceso penal que puede iniciarse en su contra por lo que ha realizado, ¿verdad? Entonces, este artículo 316 nos habla de eso. Las fuentes de la prueba deberán obtenerse de forma lícita, quedando expedita a las partes la posibilidad de denunciar su origen u obtención cuando sean contrarios a la ley, ¿verdad? Las fuentes de prueba obtenidas con vulneración de derechos constitucionales no serán apreciadas por el juez al fallar, y en este caso deberá expresar en qué consiste la violación, ¿verdad?, de qué forma se ha violado, ¿verdad?, de qué forma por qué se vuelve ilícita. También tenemos el segundo, que es el que nos habla de la pertinencia. Ese lo encontramos regulado en el artículo 318, ¿verdad? Siempre el mismo código. ¿Qué quiere decir esto de la pertinencia? Bueno, que todo proceso, como ya lo mencionábamos, inicia mediante una demanda, en la cual se expone un caso, ¿verdad? Se relatan los hechos acontecidos. Entonces, la prueba que se va a ofrecer debe guardar una estrecha relación con los hechos que se han descrito en esta demanda, ¿verdad?, absteniéndose de aportar documentos que no aportan absolutamente nada al proceso, ¿verdad?, y que solo ocasionan una pérdida de tiempo por no tener ninguna relación con los hechos que se han descrito, ¿verdad? Y en el artículo 318 nos establece claramente, ¿verdad?, no deberá admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto de la misma. Es decir, no vamos a llevar al
documentos, como dicen, mejor que sobre y no que falte. No, ¿verdad? Vamos a llevar los documentos que se necesitan, no más de la cuenta. No documentos que no van a aportar absolutamente nada a los hechos, ¿verdad? Son los hechos, recordemos lo que debe de probarse. Entonces, todo aquello que abone a probar esos hechos, pues será bienvenido por el juez. Pero si aquel documento o aquello que queremos ofrecer como prueba no abona en nada o no está relacionado con los hechos, seguramente el juez no ocupará ni que la otra parte se lo solicite. El juez lo advertirá de entrada, porque recordemos que quien recibe la demanda es el juez. Entonces el juez ya va a conocer los hechos. Él va a ver cuáles son los hechos que estamos planteando, y si llevamos algo que no guarda ninguna relación, pues el juez no la va a admitir. Más adelante vamos a ver las etapas, el proceso que sigue la prueba dentro de un proceso, ¿verdad? Y parte de ella es un momento donde el juez determina si admite o rechaza la prueba, ¿verdad? Pero lo vamos a ver esas etapas más adelante. Ahorita quedémonos con la pertinencia, que consiste en que la prueba debe de guardar una estrecha relación o referirse específicamente a aquellos aspectos, aquellos hechos que estamos describiendo en la demanda. Entonces, ese es el otro requisito que debe de cumplir la prueba, ¿verdad? Tenemos el de utilidad. Este se encuentra regulado en el artículo 319 del mismo código, y también, ¿verdad?, se encuentra de alguna forma relacionado con el anterior, ya que esto, pues, aun cuando un documento, ¿verdad?, guarda relación con los hechos de pertinencia, por ejemplo el de pertinencia, aun cuando guarda relación con los hechos probados, no debe aportarse si ésta no ofrece ningún valor significativo. O sea, sí puede ser que tenga relación con los hechos, pero ¿realmente es útil el documento o no es útil? No es necesario, por así decirlo. Entonces, o ya están siendo probados por otro documento, por ejemplo. Ya ofrecimos otro documento y estos solo van como de relleno. O que son situaciones que están exentas de prueba, como lo mirábamos anteriormente en el artículo 314, ¿verdad? Queremos nosotros probarlo, ¿verdad? Y eso está exento de prueba. ¿Para qué, verdad? Es decir, que solo va a estar, quizás, por así decirlo, de adorno estos documentos que vamos a llevar, porque no son necesarios, no van a tener ningún tipo de utilidad al proceso. Pues no lo necesita, y no aportará tampoco ningún tipo de conocimiento al proceso. Por ejemplo, a manera de ejemplo, una empresa adquiere $1,000 de mercadería a un proveedor y este incumple, ¿verdad? Y solo le hace llegar 500 mediante una nota de remisión. La empresa envió dos notas a la empresa haciéndole al proveedor, ¿verdad?, haciéndole ver el incumplimiento, pero no fueron respondidas. Ahora, como prueba, quiere ofrecer el registro de todo su inventario para hacer constar que en todo el registro del inventario no existe registrado ningún ingreso que complemente estos $1,000, ¿verdad?, que le debe. Y solo por uno por 500, que es que sí efectivamente le mandó. Entonces, pero hay muchísimos más registros de todos los demás proveedores. Eso no nos dice absolutamente nada. Y por montos diferentes, pero no está ninguno por 500, que es el del proveedor. Será útil que nos dé el registro de todo el inventario donde están todos los proveedores, y solo para decir, mire, aquí no hay ninguno que diga, solo hay uno de 500, pero no hay ningún otro de 500. ¿O qué pasa si simplemente, digamos, no lo registró? No nos, ¿Qué tal si sí ingresó, pero no lo registró en el inventario, verdad? Entonces, deja muchas dudas esa prueba, ese registro como prueba. ¿Por qué mejor no ofrecer copia del contrato y de la nota de remisión donde le remitió solamente 500, y de las notas que envió al proveedor haciéndole saber el incumplimiento? ¿Por qué no remitir eso? Pues pienso que el juez le importaría más eso, que le dé todo el registro de todos los inventarios, solo para decirle de que en ese inventario no hay ningún registro donde quede evidenciado, ¿verdad?, que se cumplió con esta obligación, ¿verdad? Entonces, si vamos a un diccionario y buscamos qué significa la palabra superfluo, ¿verdad? Nos encontramos como significado que está de más o que no es necesario. ¿Por qué hago este énfasis en este término?
porque el artículo 319 nos lo menciona, porque establece no deberá admitirse aquella prueba que según las reglas y criterios razonables no sean idóneas o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos, es decir, aquella prueba que está de más, que no abona en nada, ¿verdad? Entonces, estos son tres requisitos esenciales de la prueba, pero podemos agregar uno más, y es el de la oportunidad. La prueba debe ser también oportuna. Aparte de ser lícita, pertinente y útil, la prueba debe de ser oportuna. Entonces, este cuarto lo podemos incluir aquí en este tema, donde, bueno, siendo estos tres requisitos esenciales para ofertar la prueba, estos tres anteriores, debe considerarse ¿verdad? Que también es muy importante y es el último que tenemos en la pantalla, ¿verdad? El de oportunidad, ¿verdad? La prueba debe ser oportuna, porque en un proceso no podemos ofertar en el momento que nosotros queramos, ¿verdad? Sino que en el momento establecido para tal efecto, como ya lo mencionábamos anteriormente. En este punto es un buen momento para abordar nuestra normativa salvadoreña. Si nos vamos al Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 317, inciso primero y segundo, encontramos que literalmente dice: la prueba deberá ser propuesta por las partes en la audiencia preparatoria o en la audiencia del procedimiento abreviado, salvo casos expresamente exceptuados en este código. La proposición de prueba exige singularizar el medio que habrá de ser utilizado con la debida especificación de su contenido. Pero toda la prueba debe ser propuesta en la audiencia preparatoria. Esto es para el proceso común. Más adelante vamos a ver el proceso común, pero toda debe ser propuesta, porque el artículo 276 establece que todo proceso judicial iniciará por la demanda escrita en la que el demandante interpondrá la pretensión, y en el ordinal noveno nos dice que la demanda deberá contener el ofrecimiento y determinación de la prueba. Entonces también existen situaciones excepcionales, ¿verdad?, donde se puede ser anticipada, como por ejemplo en el artículo 326 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece cuándo se le puede requerir al juez una prueba anticipada, es decir, todavía no se ha llegado ni siquiera a la demanda, pero nosotros queremos que el juez nos acepte pruebas para el proceso que está por iniciar, ¿verdad? Entonces no solamente se da en la audiencia preparatoria o en la audiencia de procedimiento abreviado. Más adelante vamos a ver más a detalle esto, ¿verdad? Bueno, ahora en pantalla tenemos lo que es el ciclo de la prueba. El ciclo de la prueba, con todo lo que hemos visto anteriormente, podemos ver la importancia de la prueba en un proceso y cómo se encuentra regulada dentro de la normativa salvadoreña. Ahora nos preguntaremos cuál es el camino que se sigue una vez es ofertada por las partes. En esta diapositiva podemos identificar 4 etapas que suceden al ofertar la prueba. Como primer punto tenemos la proposición o la oferta, y recordemos que esta deberá ser propuesta por las partes y en el momento indicado, tal como lo establece el artículo 317 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto en atención al principio de aportación que se encuentra en el artículo 7 del mismo código, el cual establece que los hechos en que se fundamenta la pretensión y la oposición que se conocen en el proceso solo podrán ser introducidos al debate por las partes. En consecuencia, ¿verdad?, la proposición de la prueba corresponde exclusivamente a las partes, ¿verdad? Sin embargo, también nos recordamos que nos mencionaba que sobre esta prueba ya aportada y controvertida, el juez sí puede ordenar diligencia para mejor proveer, ¿verdad? Pero esto solo con el objeto de esclarecer algún punto oscuro o contradictorio, ¿verdad? Entonces, el primer punto es la proposición, ¿verdad? Son las partes las que lo deben de proveer. Ahora, una vez las partes llevaron esto al proceso, ¿quién lo recibe? Pues lo recibe el juez. Y al recibirlo el juez deberá ser un juicio de admisibilidad, ¿verdad? Un juicio de admisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, una vez ofertado, ¿verdad?, será el juez quien la realiza, ¿verdad?, el juicio, a fin de determinar si la prueba cumple con las exigencias requeridas, las cuales vimos anteriormente, ¿verdad?
Si las cumple, la admite esta prueba y se continúa con el ciclo, ¿verdad? Pero si no las cumple, las rechaza, ¿verdad? El artículo 317, inciso tercero, establece que el juez evaluará las solicitudes de las pruebas, declarará cuáles pruebas son admitidas y rechazará las que resulten manifiestamente impertinentes o inútiles. Así lo dice el código, así lo dice la disposición. La decisión del juez no será recurrible y las partes podrán solicitar que se haga constar eh, en acta su disconformidad. Eso en el momento de la audiencia, ¿verdad? A efecto de interponer un recurso contra la sentencia definitiva. Esa sí la podrán impugnar, pero sin embargo el rechazo no se puede, nos dicen no admitirá recurso. Solamente debe hacerse constar en acta para que cuando el juez establece su sentencia, si consideramos que esa prueba pudo haber aportado algo muy significativo, pudo haber cambiado esa decisión del juez, entonces nosotros ahí sí podemos interponer recursos contra la sentencia definitiva, ¿verdad? Porque el juez no aceptó, no admitió esa prueba que fue ofertada. Como tercer punto tenemos la producción, ¿verdad? Esto partiendo de que el juez sí nos admitió la prueba. Vamos a la parte, al tercer punto, que es la producción, ¿verdad? Una vez admitida esas pruebas, el artículo 403 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece que las pruebas se producirán en audiencia probatoria, dice, salvo las excepciones que este código prohíbe, en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para su adecuada documentación a fin de asegurar los efectos oportunos y deberán practicarse concentradamente, salvo que sea imposible por la naturaleza del medio probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Concentradamente, que toda junta, ¿verdad? Debe deportarse toda la prueba en el mismo momento. No es que se va a presentar una parte hoy, una parte mañana, otra parte. No, no, ¿verdad? Y pues ya veíamos que no solamente en las audiencias, ¿verdad? No solamente en las audiencias que establece, algunos procesos ya establecen que en algunas audiencias se puede aportar prueba. Pero desde que nos vamos al artículo que leíamos anteriormente, que nos habla de la demanda, ahí nos dice que parte de la demanda es la prueba que se va a ofertar, es describir los hechos y establecer prueba que va a ir directamente relacionada con esos hechos. Entonces, ¿cuándo vamos a ofrecer, si bien nos lo permite en la audiencia, ¿verdad? En la audiencia que nos menciona en la disposición, pero cabe mencionar que se debe de ofrecer en estas audiencias aquella prueba que por alguna razón no pudo ser presentada en la demanda. Sin embargo, si puede ser presentada en la demanda, pues ahí es el mejor momento para presentarla, para introducirla, ¿verdad? Con la demanda, ¿verdad? Ahora, la producción, como ya lo veíamos, se hace, ¿verdad? En la audiencia probatoria, nos dice esto para el caso del proceso común. Más adelante vamos a ver los procesos que existen y vamos a ver más específicamente esto. La valoración es el último punto. La valoración como cuarto punto. ¿Qué es esto de la valoración? Bueno, la valoración es la ponderación que da el juez a esa prueba, lo cual sustenta la decisión que va a tomar. Es decir, el juez viene y valora esas pruebas. Hay pruebas que se le denomina prueba tasada, que es cuando ya el código nos dice que es prueba fehaciente, por ejemplo, los instrumentos públicos, ¿verdad? Y hay prueba que es donde el juez, por medio de la sana crítica, así se le denomina, valora todos esos documentos, todos esos interrogatorios que fueron producidos durante el proceso. El juez lo valora y sobre esa valoración que el juez hace de esos documentos o de esa prueba es que él toma la decisión, es que él resuelve y presenta el fallo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la valoración. Son estos 4 puntos entonces el ciclo que sigue una prueba. Primero, pues la proposición que debe ser de las partes, luego ya viene la etapa donde el juez la recibe y de ahí para adelante ya está en el proceso, ¿verdad? Una vez el juez la admitió. Se hace el juicio de admisibilidad del juez, ahí en ese segundo punto. Luego las partes otra vez vienen, pero ya a producir esa prueba que han introducido.
¿Cómo se produce? Pues se produce en la audiencia, ¿verdad? Se produce de forma oral, eso quiere decir la parte de la producción. O citarla, ¿verdad? En la audiencia, en los casos que hay audiencia, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver eh, cómo están configurados los procesos. También, ya por último, el juez determinará, valorará esta prueba, ¿verdad? El juez será el que va a valorar para tomar su decisión. Entonces, como conclusión, ¿verdad? O en resumen, ¿verdad? La prueba dentro del derecho civil y mercantil no es solo un derecho o un requisito legal, sino la base sobre la cual se construyen decisiones judiciales. Conocer su regulación en el Código Procesal Civil y Mercantil nos permite entender que no solo qué es lo que se va a probar, sino cómo y cuándo hacerlo, ¿verdad? Es lo que hemos visto. Desde los requisitos esenciales como la pertinencia, la legalidad, hasta el desarrollo del ciclo de la prueba. Cada etapa es clave para garantizar un proceso justo, ¿verdad? Como profesionales de derecho, incluso como ciudadanos, es fundamental comprender que probar no es simplemente presentar documentos o testigos, sino construir un relato coherente, ¿verdad? Respaldado por evidencia que puedan sostener ante un juez, porque al final en un proceso judicial no basta con tener la razón, sino que hay que poder demostrarlo. Entonces con esto concluyo el podcast. Cualquier comentario cualquier duda o consulta pueden dejarlo en los comentarios y con mucho gusto pues estaré encantado, ¿verdad?, de responderlo. Muchas gracias.